Hola, ¿cómo estás? Te voy a hablar de los 3 órdenes del amor de Bert Hellinger, que cuando empezás a incluirlo en tu vida de manera simple, de manera práctica, comienza a ser una filosofía de vida que te permite transformar tu realidad y tomar todos los potenciales y el poder que te da estar realmente parada en el lugar correcto y perfecto, el que viniste a hacer, y ahí poder vivir tu destino, comenzar a vivir tu destino y salir del circuito de repetición de las memorias de los ancestros o de esos otros lugares. ¿Cómo se logra eso? Primeramente es empezando a integrar esta información que te voy a pasar ahora y después voy a desarrollar en videos cortitos para que te sea más fácil la comprensión y con ejemplos prácticos. Esos 3 órdenes son el orden de pertenencia, el orden de jerarquía y el orden del equilibrio entre dar y tomar. En este video te voy a hablar del orden de pertenencia. ¿Qué dice Bert Hellinger, creador de constelaciones familiares? Que todo individuo que nace en un sistema familiar pertenece a ese sistema. Que todos los miembros que nacieron en ese sistema pertenecen. Es como un alma colectiva de ese sistema. Con lo cual, cuando en un sistema familiar una persona es no reconocida, no es visible o es excluida, genera un quiebre, una ruptura, con lo cual el amor deja de fluir, la energía de vida deja de fluir y eso genera dinámicas que las puedes percibir vos como bloqueos, como que no puedes avanzar en tu vida, como que estás siempre repitiendo un patrón o se repite esa dinámica o esa historia en el árbol familiar. A veces la exclusión es por ignorancia, es por dolor, es por la propia vida privada de la persona. ¿Por qué? Porque muchas de esas heridas o esos seres excluidos tienen que ver siempre con que cargan una historia de dolor, sea por exclusión, porque se los juzgó por una acción que hayan hecho, jugador, abandónico, o sea, suicidio, una enfermedad dolorosa. A veces justamente es del dolor, esos no nacidos, esas experiencias traumáticas, que es tanto el dolor que llevan consigo mismo que de eso no se habla. Justamente a veces es por el respeto al dolor ajeno que de esa situación nadie habló y pertenecen como ese estado de sombra. Entonces en las futuras generaciones nadie sabe la historia de su sistema, esos ancestros están vedados y eso hace que esa historia se repita y se repita hasta que pueda reconocerse. Eso es lo que nosotros vivimos como esos bloqueos, como esas situaciones de nuestra vida que no podemos comprender, que nos pasan, nos trascienden porque es memoria celular, es biología y que no entiendo de dónde vienen. Que cuando voy a constelar me doy cuenta que, como me dice en la consteladora, estoy implicada con un ancestro que vivió, estoy en resonancia, estoy así justamente con una de esas situaciones. ¿De qué manera te podés dar cuenta fácil que estás excluyendo a alguien? Te lo voy a hablar en 3 niveles y son maneras que yo utilicé para resignificar y cómo eso, saliendo y trascendiendo la metodología de Bert Hellinger, poder aplicarlo en mi vida diaria y poder darme cuenta que esto realmente lo podía llevar a todas las aristas de mi vida. ¿Por qué? Si voy a lo particular, imagínense que cada cosa que yo rechazo de mí, y lo voy a hacer bien práctico, si yo amputara una parte de mi cuerpo por cada cosa que yo rechazo de mi persona, imagínense mi manera de ser, una manera de actuar, una manera de ser reactiva ante tal situación, soy reactiva, una incapacidad porque ante tal estímulo no puedo reaccionar de la manera que yo quisiera, porque no me gusta mi manera de ser, porque no me gusta mi cuerpo. Imagínense cuántas partes de mí estaría amputando. Entonces, en esto tomen conciencia que cada cosa que yo rechazo de mí, si lo ponemos así gráfico, díganme, ¿gano fuerza o pierdo fuerza? ¿Gano potenciales o pierdo potenciales? Esto mismo se replica cuando yo rechazo eso de mi sistema. Cuando yo rechazo la personalidad de mi madre, me amputo. Cuando yo rechazo
la manera de vivir de uno de mis ancestros y me voy amputando. Cuando yo rechazo a mi padre directamente, o porque no lo conocí, o porque me contaron la historia que se fue, lo que fuera, para una pierna. Imagínense, eso que parece una acción que no tiene consecuencias, tiene muchísimas más consecuencias de las que podemos hacer visibles. Te lo hago de esta manera para que lo puedas ver gráfico. Si yo por cada persona que juzgo de mi sistema, por cada acción que rechazo de mi sistema, lo trasladaría a amputar partes de mi cuerpo, imagínense cómo estamos. ¿Alguna vez te sentiste que no podés avanzar en el trabajo? ¿Que no podés materializar la prosperidad? ¿Que estás siempre envuelto en deudas? ¿Que estás siempre en un círculo vicioso o virtuoso que no podés salir a vivir tu vida? De esto se trata. Esa es la implicancia que puede tener el rechazo a alguna de las personas de tu sistema. Si vas al macro, si vas a lo que es la sociedad, ¿no? En esta sociedad donde estamos. Cuando yo critico o juzgo a un vecino, a un periodista, al presidente, a un gobernante, es un espejo mío. Es exactamente lo mismo. En otro nivel de conciencia, en otro quizás nivel de implicancia, ¿no? En relación. Pero estoy interconectada absolutamente todo lo que soy. De lo que viene desde lo interno, lo mismo que replica a mí, que rechazo de mí, lo voy a rechazar en mi sistema y lo voy a rechazar en el afuera. Va a venir de cualquier vínculo de interrelación. Cuando yo empiezo a integrar todas esas partes y las empiezo a ver como un potencial, a decir cuánto puedo empezar a construirme con todo esto que soy, de qué otra manera puedo comenzar a integrar todas mis partes. Ese trabajo interno, en persona, en presente, replica para absolutamente todos los lugares. No necesitas saber de tu sistema familiar, no es necesario, no te pierdas ahí. Si tenés la historia, mejor, quizás te adelanta temáticas. ¿Cómo lo puedes hacer? Escuchándote, conociéndote. Mírate al espejo y empezá a hablarte. Tenemos la tecnología, es súper fácil, agarrás un teléfono, la nota de voz, te grabás una nota de voz y empezás a hablar de lo que ves en el espejo. Y ahí vas a empezar a descubrir cómo te tratás. Presta atención, cómo hablas de vos misma, de vos mismo. Haz una presentación, definite, ¿quién sos? Eso que parece tan simple y cuando te pones a decir, definite, a ver, contame, ¿quién sos? Eso también habla de tus partes, de cómo te tratás. En eso, fíjate, en una escala de 1 a 100, ¿cuánto te aceptás tal y cual es? Muy frase de Bert Hellinger. El respetar al otro tal y cual es. Tal y cual sos. ¿Cómo te tratás? A medida que vayamos integrando esos aspectos en nosotros, eso se traduce como integrar personas de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque todo ese ADN, todo eso que viene por el ADN que yo heredé de mi sistema familiar, es lo que mi cerebro utiliza para interpretar la realidad. Eso que creo, eso que juzgo, eso que acciono y reacciono, está completamente condicionado a las historias de mis ancestros. Entonces, si vos aprendés a conocerte, vas a conocer a tus ancestros y dónde venís. ¿Cuál es la idea? Que te cuestiones, que te pongas en tiempo presente, que te ancles, que toques el cuerpo, que le digas, hoy, acá estoy, hoy, año 2024, estamos en el mes de abril, hoy, 16 de abril, lo estoy grabando este día, pero hacelo en presente, hablar al cuerpo, traete al presente. Pedile a tu cerebro que te traiga coordenadas de este día para interpretar, darle coordenadas a nuestro cerebro en tiempo presente, decirle tu nombre, quién sos, qué día estás y si podés le agregás la hora. Eso hace que tu cerebro tenga coordenadas concretas y precisas para activar programas biológicos que te hagan interpretar la realidad a este tiempo. Y vas a darte cuenta que eso que veías en el espejo, una vez que te volvés a anclar en el presente, cambia.
¿Y por qué cambia? Porque el cerebro está utilizando otras coordenadas espaciotemporales, no ese banco de datos que tiene de todo lo heredado. Entonces, esta manera es una manera simple de traerte al presente y de cuestionarte. Y así como estabas frente al teléfono y frente al espejo con el teléfono, seguís mirando el espejo y escuchá todo eso que hablaste de vos. Y te vas a sorprender, porque puede ser que mucho de esas cosas que dijiste, que veías y que percibías de vos, cambien completamente. O que tomes conciencia de cómo te tratas. Y ahí te voy a invitar a que vuelvas a agarrar ese teléfono y con esta resignificación y este anclaje en el presente, tomando conciencia de cómo te tratabas, de cuántas de tus partes estabas excluyendo, de cuántas de tus partes estabas respetando, reconociendo, que están, aunque las quieras transformar para una evolución, para una instancia más evolutiva, más armónica, más diferente, te puedas crear otra nota de voz y puedas ver cuánto cambia. Este ejercicio te puede parecer una simpleza, una pavada. Te invito a que lo hagas, experimentalo. Decime cuánto cambia la perspectiva de vos, cuánto vas a ser consciente cuanto más partes de vos integrás, lo diferente que te sentís, el poder interno que lográs, la fuerza que lográs. ¿Por qué? Porque a pesar de esa parte que no me gustaba, la tengo. Y con esto es empezar a descubrir todo eso que puedo hacer. Cuando yo empiezo a ver que todo eso que rechazaba de mí guarda un tesoro, que si me ocupo de descubrirlo y empiezo a hacer compostaje, voy a empezar a darme cuenta que siempre hay una gran herida, un gran dolor que construyó una máscara, un personaje. Y de ese personaje también saqué mucho potencial. Descubrir cuáles son los potenciales que adquirí por esas heridas, cuáles son los potenciales que desarrollé por haber amputado tantas cosas y poder descubrir todos los potenciales que puedo despertar y que puedo activar cuando empiezo a reconocer que eso también me pertenece y que puedo transformarlo. La vida se transforma en una gran aventura que te puedo asegurar que te cambia radicalmente la vida. Y ahí te vas a dar cuenta cómo el aceptar, el reconocer, por ver cada una de tus partes, transforma tu vida entera. Y eso se traduce en un estado de bienestar, de completitud, de neutralidad, y podés darte cuenta cómo transforma tu realidad en todos los aspectos de tu vida. Cambia la ley del espejo, te vas a ver en otro, pero como te reconoces y sabes que ahí también estuviste, el estado de neutralidad es el que prima. ¿Por qué? Porque te reconoces y ahí es donde ese estado de pertenencia que uniste todas tus partes lo vas a poder ver en el afuera, primeramente en tu familia y luego en el entorno. Entonces, en esta práctica de pertenencia, ¿cuántas cosas podemos ir si lo vamos extendiendo? Otro nivel de conciencia de esto puede llegar a ser, cómo poder llegar a integrar esto, es como decía la vez pasada, hasta la ley del espejo, ¿no? Ver qué cosas me molestan, qué cosas rechazo de mi mamá y de mi papá. Ya ahí en mi mamá y mi papá tengo la receta que hizo este avatar. Tan solo con que veas a mamá y a papá y tomes conciencia de todo eso que rechazás de mamá, todo eso que rechazás de papá, ya ahí tenés todos esos ítems como para empezar a trabajar en vos. ¿Cómo lo podés empezar a integrar y activar este orden de pertenencia que se logra con esa integración de esos aspectos? Es empezar a reconocerte en cada uno de ellos. Si decís que mamá rechazás porque habla mucho, empezá a reconocerte. ¿Cuándo hablas mucho? ¿Con quién?
seguramente cambie el escenario, cambie las personas, cambies el contexto. O quizás hasta ese hablar mucho sea todo lo reprimido y que no te permitís hablar y que te encantaría hablar como mamá. Empezar a reconocerte, eso va a integrar esas partes. Con lo cual eso que veías en el externo y lo estabas rechazando, lo vas a estar empezando a integrar, a ser parte. Y ahí es donde la alquimia comienza a sucederse. Hace eso por cada cosa que percibís que rechazás de mamá y de papá y vas a estar en una octava superior. Si sentís, si tenés más familia, empezá a hacerlo. Es un tema de juego. ¿Cuánto te puede llevar? Tómate 10, 5 minutos de tu vida, todos los días. Hacelo como un juego. Vas a ver de qué manera simple, rápida, práctica, vas a transformar tu realidad. Es encontrarte, es completar tus partes. Esto lo llevamos un poco más afuera. Miremos el mundo. Miremos los gobernantes que tenemos. ¿Cómo los defino? ¿Qué veo en el afuera? Y eso vas a aplicar el mismo ejercicio que hiciste con mamá y papá. Eso que veo en el afuera. ¿Dónde estoy siendo? Y siempre voy a decir algo que es súper simple, que, a ver, hay patrones que uno ve a veces en los noticieros, que es lo que nos más cuesta decir, ¿no? Y yo decía, quizás, o sea, integrar el asesino. Y yo, con perdón de las cucarachas, o sea, ese hasta el día de hoy que a veces me gana el instinto de ver una cucaracha en automático la mata. Matar un mosquito, dengue, o sea, si veo un mosquito, ¡ah! Yo en otro grado, ¿no? Tan asesina como ese asesino que quizás está en una guerra. Miren qué manera fácil puedo empezar a integrar un aspecto. Cambia el grado, sí, como todo, pero también yo tan asesina quizás como ese asesino. Y lo mismo, en eso es empezar a encontrar de qué manera sutil puedo poder encontrar lo mismo, ¿no? Encontrarme en yo igual que vos. Lo manifiesto de manera diferente, pero yo tan igual que vos. Si te defino como abusivo, darme cuenta cuándo fui abusiva. A veces vuelvo a lo mismo, muchas veces no es ni siquiera hacia otra persona y mucho de eso tiene que ver con nosotros mismos. ¿Cuándo puedo ser abusiva? Cuando me trato mal, cuando me trato con desprecio, cuando me invado, cuando permito invadir mi espacio personal. ¿De qué manera simple? Mirá vos. A veces esa fuerza no siempre va hacia afuera, muchas veces va hacia adentro. Te invito, ese camino te va a permitir ir integrando tus partes. Y es ahí donde vamos a salir de ese juicio que nos separa y al reconocernos como iguales, empieza a surgir esa fuerza interna de decir, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Porque cuando yo me reconozco con vos, como algo similar, como algo igual, surge la empatía, surge la compasión si yo me empiezo a hacer preguntas, porque voy a poder empezar a comprender el dolor que quizás nos une. El dolor, esa historia que me hace estar reactiva de la misma manera o de una manera similar. Y es ahí cuando yo puedo comprender esa parte donde puedo empezar a trascender esa manera de actuar, trascender ese juicio de valor y empezar a hacer algo. ¿Y dónde voy a empezar a hacer algo? Conmigo, con mi vida. Empezar a transformar esa creencia, empezar a transformar ese accionar, esa actitud, y ahí es empezar a hacer ese cambio que se traduce en una dinámica diferente, en usar unas maneras diferentes de accionar, una manera energética completamente diferente. Cambia el patrón energético, cambia la realidad. ¿Por qué? Porque es una transformación de percepción mía y eso tiene un impacto en muchos niveles, visibles tanto como invisibles. El sentido de pertenencia, cuando lo empezás a vivir y lo empezás a integrar como una dinámica y una filosofía de vida, tu vida realmente cambia radicalmente. Al menos fue el caso mío y fue el caso de muchas de las personas que fueron poco a poco estudiando con constelaciones cuánticas y que lo empiezan a adquirir como una manera de vida. Esto habla de pertenencia. Bert Hellinger
lo aplica para constelaciones familiares. Yo ese orden lo fui aplicando, resignificándolo a diferentes niveles de mi existencia. Desde lo personal, incluir todas mis partes, reconocer todas las partes que me componen. Desde mi sistema familiar, reconocer a todos los ancestros sin juzgar, reconociendo que cada uno de ellos está en su lugar, en el espacio-tiempo en el que vivió o en el que está viviendo. Es respetar el destino de cada uno de ellos, es respetar que cada uno está en su propio proceso evolutivo y estamos interconectados, que mi alma para algo eligió este sistema. Si lo llevo a la humanidad es decir exactamente lo mismo, ¿no? Es si yo lo hago en lo macro, es decir, a ver, argentinos, uruguayos, chilenos, americanos, europeos, somos todos humanos. Si lo llevamos al planeta, somos otra especie dentro de todas las especies que habitan el planeta. Podés aplicarlo a todas instancias de tu vida y eso va a hacer justamente que podamos alcanzar esto que tanto se habla, y me paso de tema, a las 5D. ¿Cuánto vas a amar incondicionalmente cuando te sientas parte y respetes absolutamente toda manifestación de vida en todo lo que ves? Entonces desde ahí se va, desde lo chiquito a lo más grande, hasta donde quieras, al universo infinito. Espero que esto te sirva. La idea es ir dándote este tipo de ejemplos para que lo puedas aplicar en vos. Hoy pertenencia, ahora en otro vas a tener jerarquía y en otro vas a tener los órdenes del equilibrio entre dar y tomar. Espero que esto te sea útil y esa es mi conciencia con la cual estoy haciendo esta escuela del ser, resignificarte. El arte de resignificarte y adquirir esta innovación que es seguir innovando, viéndolo de una manera nueva, renovando la manera, la conciencia, porque estamos en un ciclo continuo de evolución. De eso se trata. Gracias por estar ahí.